Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Qué alegría volver a encontrarnos para seguir disfrutando de este tema tan lindo en base a los libros de los Salmos. Hoy con un tema espectacular. Vamos a hablar acerca de la sabiduría para vivir con rectitud, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener sabiduría? Te invitamos a que te suscribas al canal, que puedas dejarnos tus comentarios, tus motivos de oración, alguna experiencia que quieras compartir con nosotros. Si necesitas de algún material, quisieras obtener esta guía de estudio de la Biblia para tener más formas de estudiar en tu casa, hablanos, escribinos al numerito que aparece ahí en pantalla, puedes comunicarte con nosotros. Cintia, ¿cómo estás? Hola Darío, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando también junto a nosotros. Es tan lindo cuando leemos sus comentarios, saber que nos están acompañando, que también están disfrutando como nosotros de estos salmos. Como vos decías, el tema de hoy o de esta semana, de estos días, es muy importante porque vamos a meditar, reflexionar en los salmos que hablan acerca de la sabiduría. Se habla mucho, se pide mucho por sabiduría para vivir con rectitud, pero también para muchas otras cosas, y hoy vamos a hacer ese repaso. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, y también transmitir estos principios que están en la Biblia y en los Salmos. Bien, te invito a que donde estés puedas cerrar tus ojos para hablar con Dios. Buen Dios, querido Padre, te damos gracias porque nuevamente podemos estar en este programa. Gracias porque seguramente hay muchos amigos que están escuchándolo, que están viéndolo. Y queremos, Señor, en esta hora no solo pedirte que nos acompañes, que nos des sabiduría, entendimiento a la hora de hablar de tu palabra, sino que también esa sabiduría pueda llegar a cada una de las personas que están viendo este programa. Tú conoces los roles que ellos tienen en la familia, tú conoces los roles que tienen en las distintas áreas de la vida y que para todo ello necesitamos de tu sabiduría para poder afrontar situaciones y avanzar de la forma más recta y más correcta para disfrutar de la vida. Buen Dios, acompáñanos, bendícenos y que todas las situaciones que estemos pasando, desde cualquier forma que sea, podamos contar con tu auxilio, con tu ayuda para salir bien y seguir adelante. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como decíamos, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de los salmos que se centran en la sabiduría, sabiduría para vivir con rectitud. En el Salmo 90 hay un pedido muy bonito, Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Acá el salmista está pidiendo a Dios que le ayude a entender la vida, a contar los días, también a entender la fugacidad de la vida, lo breve que es la vida. A veces uno piensa que tiene mucho tiempo, ¿bien? Pero cuando realmente va entendiendo, creyendo que entiende de qué se trata la vida, se nos fue la vida. Pero qué bueno es poder entender por dónde pasa, qué son las cosas importantes de la vida a temprana edad. Tener esa sabiduría. Y es posible. La Biblia nos indica de qué manera tener esa sabiduría. Que no es la inteligencia, no es coeficiente intelectual, no es inteligencia artificial, hoy se habla mucho de eso, sino la sabiduría que reverencia a Dios, que pone a Dios en primer lugar. Esa es la sabiduría que importa, que trasciende, y es de la que nos hablan los salmos. Exactamente. Y como bien sabemos, la Biblia la consideramos como el manual de uso del ser humano. ¿Vieron cuando nosotros compramos algún artefacto? Viene acompañado con el manual de uso y ahí están las instrucciones: qué hacer bien para que esto funcione y qué no hacer para que esto deje de funcionar. La Biblia ocupa ese rol en nosotros. Dios nos creó y nos dejó un manual de uso. De qué manera quiere que vivamos para nuestra bendición y de qué cosa quiere que no hagamos para que no vivamos mal, ¿sí? Si nosotros le prestamos atención a todos los consejos y guardamos todo lo que Dios nos instruye en su palabra,
podemos empezar a experimentar de esta sabiduría, ¿sí? De hecho, el Salmo 119 habla de que en mi corazón he guardado tus dichos, ¿sí? Cuando hablamos de corazón, hace referencia no al órgano que nosotros conocemos como corazón, Sí. que es una bombita que va haciendo un trabajo impresionante, sino que habla de nuestra mente, de nuestros pensamientos, ¿no? De hecho, en otros versículos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros, a la luz del conocimiento, de las instrucciones y enseñanzas de Dios, podamos pedirle a Dios que guarde y que atesore eso en nuestros pensamientos. Que a la hora de tomar una decisión podamos recordar estas enseñanzas importantes. De hecho, cuando se habla de la vida diaria, en especial de los hijos de Dios o de la vida de fe, se habla como un peregrinaje, ¿sí? Un día a día, un andar en conocimiento, rumbo en la búsqueda de algo nuevo, ¿sí? En este caso hablamos quizás hasta de una patria nueva, un lugar nuevo donde Dios quiere que vayamos a vivir, ¿sí? Pero qué importante es que en este andar diario nosotros podamos hacer de nuestra experiencia en base al conocimiento, a las instrucciones y a las enseñanzas de Dios que han sido guardadas en nuestro corazón para mantenernos de alguna manera sin tacha, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros podemos mantenernos sin tacha o sin mancha alguna o sin algo que tenga que decirnos que eso está mal? Bueno, guardando y cumpliendo con lo que la palabra de Dios ha dicho. Nosotros guardamos aquello que tiene valor. Bien, uno no va a guardar un desperdicio, basura, sino, no, esto es valioso, lo guardo, lo cuido. Y acá habla que ha guardado la palabra de Dios en el corazón, ha guardado en su mente lo que Dios ha dicho, los principios, los consejos de Dios. Y esto es importante porque nosotros tenemos que dedicar tiempo a estudiar, a memorizar, a aprender, a enseñar los principios y las lecciones que Dios nos ha dado en su palabra. Es la manera en la que nosotros vamos a, en el momento de tomar decisiones, tener este recurso, en el momento de tentación. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Nosotros recurrimos a la palabra de Dios porque la tenemos guardada en nuestro corazón. Actualmente la Biblia tiene que competir con otras cosas, ¿no? Entretenimientos, redes sociales, cuentas, páginas para ver pelis, series, ¿no? Que llevan fábulas, novelas. Alguien decía, el que no vela, no vela. O sea, no está velando, no está prestando atención a lo que Dios nos dice. Tenemos que velar en el tiempo del fin. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, si tengo un tiempo, poder dedicar a aprender, a memorizar, a meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a poder ser sabios realmente. No nos guiamos por lo que nos parece o por lo que la sociedad establece, sino por los principios que están en la palabra de Dios. Exactamente. Si hablamos al principio un poquito al tema de empezar a entender o a enseñarnos a contar nuestros días, ¿sí? Hay algo establecido en la sociedad, en la humanidad quizás, no voy a hablar desde un principio, pero sí de un poquito por ahí, es que el ser humano empezó a creer en una idea que no es bíblica de paso, ¿sí? Hay muchos fundamentos para corroborar eso, pero en la idea de que el ser humano nunca iba a morir, ¿sí? Que el ser humano tenía la vida eterna. Claro, de hecho la serpiente le dijo no moriréis. Exactamente, ¿sí? Y desde ahí se empezó a manejar este pensamiento erróneo de paso, ¿sí? Y el ser humano es como que tiene una expectativa de vida que nunca va a terminar, incluso hasta las personas que no creen en la creación, que no creen de hecho en Dios también, se lamentan por este anhelo de decir yo no quiero morir, yo quiero vivir eternamente, ¿sí? Y hay algo importante con esto de entender que la vida tiene un principio y tiene un final, terrenalmente hablando, ¿sí? Hoy el dicho este de hoy estamos, mañana no estamos, es tan real, porque nadie tiene la vida comprada de paso. Entonces cuando nosotros entendemos este concepto de que nuestra vida es fugaz, de que hoy pasamos rápido, ¿sí? Y hay situaciones o momentos que no volvemos a vivirlos, podemos entender cuán importante es actuar con sabiduría, ¿sí? Porque tiene que ver con esto de hacer lo mejor posible para que la vida sea lo mejor posible. Pero es breve la vida, comparado con el Señor que es eterno, nosotros tenemos una vida que es muy acotada. Claro que hay una promesa de vida eterna para aquellos que creen en Jesús,
pero el tiempo acá en esta tierra es breve. Entonces es muy importante que nosotros, como vos decías, aprendamos a vivir con sabiduría. Y esto, la Biblia dice que la Biblia hace inteligente al sencillo, da sabiduría al sencillo. Entonces la sabiduría no es algo inaccesible, no es algo que es solo para algunos, ¿no? Los que tienen como un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Algunas personas muy inteligentes que ha tenido este mundo, ¿no? Dios pone la sabiduría al alcance de todos. Y si alguno tiene falta de sabiduría, se la tiene que pedir al Señor. Y eso es lo que hacía el salmista, le pedía sabiduría a Dios. Sabiduría no para impresionar, ¡wow! ¿Cuánto sé? ¡Qué inteligente soy! No, una sabiduría para saber tomar buenas decisiones, para que nuestra vida valga la pena, para que en nuestra vida hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere y poder disfrutarla. Y hay disfrute cuando nosotros nos aplicamos o dedicamos a hacer las cosas que Dios quiere. Exactamente. De hecho, hablando de eternidad, engañosamente se le hace creer al hombre que es inmortal. Pero sí hay una promesa, como dijiste, eterna, que habla de la eternidad, que está establecida en la palabra de Dios. Juan 3:16, te invito a que la leas, a que la busques, que la puedas marcar, que hagas de ese versículo algo importante para tu vida. Habla de que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es una promesa importante. Pero en este peregrinar, en búsqueda de este día a día que Dios nos permite vivir, no solamente pasamos por momentos buenos. Hay momentos que tienen que ver o están vinculados con la prueba, ¿sí? Con momentos que prueban nuestra fe, prueban nuestra vida, prueban nuestras situaciones, ¿sí? Y muchas personas, obviamente que no son momentos muy agradables, ¿sí? No es algo que uno esté buscando pasar por la prueba constantemente. Al contrario, por ahí queremos huir de estas situaciones, ¿sí? Pero hay algo importante que tiene que ver con la prueba. Cuando somos probados, tiene que ver también con esto del alcance de la sabiduría. Porque las pruebas que Dios permite que pasemos o que se ponen en nuestra vida tienen que ver con mejorar nuestra vida, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, ejemplos de los crisoles que se usan para el oro o la plata, que se trabajan a temperaturas fuertes para lograr sacar la mejor piedra preciosa que son, pero es necesario que pasen por estos momentos de procesos de fuego para sacar todo aquello, o escorias que se le llama, para que impiden que brillen y que tengan una utilidad pura como son esos metales, ¿no? Nosotros pasamos también por esas pruebas, ¿sí? Acá en los Salmos se habla también de estos momentos que los salmistas tuvieron que pasar por prueba. Incluso se cita en los Salmos mismos algunos que fueron probados en el Antiguo Testamento, como Moisés, José, en donde fue puesta en prueba la confianza en Dios. Había un propósito para la vida de ellos y las situaciones por ahí hacían probar esa confianza. Y sí, yo lo he visto, por ejemplo, en mi vida, sin ir más lejos, cómo las pruebas o estar bajo mucha presión o problemas, dos cosas, revelan lo que soy de verdad. Bien, ahí no hay teoría, ahí sale lo que somos. Si tengo falta de sabiduría, se ve cómo reacciono, las decisiones que tomo cuando estoy bajo presión o tentación, ¿no? Ahí se revela. Me dice, bueno, no, realmente me falta sabiduría. Tengo mucha teoría o inteligencia, pero la sabiduría no se ve. Entonces, Dios, mira, me falta sabiduría. Realmente lo vi en esta prueba que pasé, no supe cómo hacer, no tomé una buena decisión. Ayúdame, dame sabiduría, ir de nuevo a la Biblia, marcar las promesas, marcar los principios, las promesas. Y también nos sirve, como decías, para crecer, para madurar. Tal vez en esa prueba me llevó a buscar a Dios, a orar, a pedirle que me muestre cuáles son esas áreas en mi vida en las que tengo que crecer, pecados que tengo que dejar, bueno, un montón de cosas. Entonces en ese tiempo de pruebas crezco, maduro, ya no me frustro como antes con la misma intensidad. Y tal vez me toca pasar una prueba muy parecida a la que pasé antes, pero ya con otra fortaleza, con otra sabiduría. Bien, ahora aprendiendo a manejar esta situación, mis emociones, buscando a Dios. Entonces puede tener esta doble función la prueba, mostrarme mi realidad, mi corazón realmente cómo está, no cuando todo está bien, sino cuando soy probada, y también para ayudarme a crecer y a madurar.
Exactamente. Y hablando de pruebas y hablando de experiencia, nos vamos a ir al Salmo 141. Ahí hay una oración muy importante hecha por el salmista en situación a actitudes de los malhechores, de aquellos que planean hacerle el mal a alguien, ¿sí? Y acá había un riesgo importante y tengamos cuidado con esto porque hay un engaño muy fuerte en esto de que muchas veces las situaciones nos hacen ver que lo malo no es tan malo, sí, y que lo bueno no es tan bueno tampoco. Entonces podemos hacerlo libremente lo que queramos, es una realidad, pero sin olvidarnos que todo tiene su consecuencia. Y acá el salmista veía la actitud de los malhechores y él le pedía a Dios en esta oración por esas actitudes, pero también le pedía a Dios por otra cosa. No solamente por las actitudes de los malhechores, sino porque él se sentía o se veía tentado a actuar de la misma manera. ¿Sí? Corría ese riesgo, porque el engaño del mal tiene que ver con esto. Seducirnos de alguna manera para que nosotros empecemos a caminar por ese trayecto pecaminoso y empecemos a ver que el pecado no es tan pecado, que no está tan mal, y cuando queremos acordarnos nos encontramos envueltos en ellos, practicando o haciendo una vida que no es agradable a los ojos de Dios y más allá de eso, que no trae consecuencias buenas para nuestra vida. Pero cuando Eva desobedece, inmediatamente no vio las consecuencias, no es que comió el fruto y murió, sino que bueno, fue algo progresivo y también fue algo en un plano que ella no veía, que era en la parte espiritual. Bien, empieza una decadencia muy marcada. Entonces invita a su esposo a comer también del fruto. Bien, y él, en apariencia, Eva se veía como hasta más atractiva después, ¿no? Su actitud había cambiado. Y esto hace el pecado. En apariencia parece seductor y parece que inmediatamente no hay consecuencias del pecado. No, pero pequé y no pasó nada. Bien, pero hay. Entonces hay que tener cuidado con esto y también porque es muy astuto el enemigo y siempre las tentaciones son progresivas. No nos va directamente a hacer que caigamos o cometamos un pecado grosero, obvio, pero sí va a empezar a que nosotros perdamos sensibilidad. Bueno, no voy a cometer un pecado, pero voy a mirar algo y voy a disfrutar de cómo otros cometen ese pecado, o roban o hacen algún acto inmoral. Yo no lo estoy haciendo, solo estoy disfrutando de la película uno ve lo que otros hacen, ¿no? Entonces uno empieza a perder sensibilidad. Primero vemos o escuchamos, nos reímos, como que lejos, ¿no? Pero ya empezamos a perder sensibilidad. Después empezamos a hablar hasta que cuando queremos ver estamos cometiendo ese pecado. Entonces es muy importante actuar para prevenir con aquellas puertas que nos pueden abrir para avanzar por un camino de pecado al punto tal que en algún momento lleguemos a insensibilizarnos y ya no verlo como algo malo. Exactamente, por eso es importante trabajar en el dominio propio, ¿no? Si no me siento fuerte para esto, si no puedo enfrentar esta situación, me hago un paso al costado, si no tengo la capacidad de ese dominio propio, por la cual oraba también el salmista. Te invito a leer ese salmo. Y por último, para cerrar la idea de esta lección, vamos a hablar de las bendiciones de una vida recta, ¿sí? Ser sabios te lleva a vivir en rectitud y esa vida recta tiene bendiciones. De hecho, el Salmo 1 arranca hablando de estas bendiciones y en el versículo 3 dice que describe a los justos mediante un ejemplo. El árbol plantado junto a corrientes de agua que da frutos a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. ¿Sí? Habla de una vida fructífera, próspera, para aquellos que viven en rectitud. Claro, y una vida estable. Porque en todo tiempo, ¿bien? Tiene sus hojas verdes, perennes decimos, ¿bien? Que viene, no es según la temporada, está verde, bueno, es primavera, todos están verdes, pero ¿quién tiene hojas verdes en invierno? ¿Bien? Solo alguna clase especial de árboles. Y el Señor nos dice y nos promete a nosotros que si nos deleitamos en su palabra, porque esa es la promesa, aquellos que se deleitan en el estudio de la palabra de Dios, que no se sientan con los burladores o escarnecedores, sino que se deleitan en la palabra de Dios, serán como árboles. Bien, que en toda estación de la vida, en los buenos momentos, en los malos, dan fruto, en todo tiempo y sus hojas no marchitan. Qué lindo ser ese tipo de persona. Que estable, no importa lo que me pase en la temporada de la vida en la que estoy, soy una cristiana estable, siempre confiable, siempre con fruto.
Y esto es posible. Por eso, en la medida que tengamos esta experiencia que tenían el salmista del Salmo 1, nosotros también vamos a disfrutarlo de eso. Exactamente. Así es, querido amigo, que en estos días puedas pedirle esa sabiduría a Dios, que te vuelvas una persona que sepa tomar decisiones y que vive una vida en rectitud y goce de las bendiciones que Dios ha prometido para los rectos. Así es. Bueno, que la pasen bien, que puedan disfrutar estos salmos y nos vemos en el próximo programa.